Tinelli como conductor, un número uno. Tinelli como empresario, un espanto. Pero ahora está con un quilombo grave Tinelli. San Lorenzo le dice a Tinelli, anda a cagar, hacete cargo vos. Y yo me preguntaba por qué Tinelli va a un lugar como Carnaval. Hace poquito Tinelli debutó en un stream y yo en este canal les conté, no en este espacio, sino en alguna de las tantas cosas que hacemos, no sé si era una transmisión, una previa, un video, reacción, ya no me acuerdo. Les conté que para mí Tinelli iba a Carnaval por el peso específico que tiene Carnaval. Porque detrás de Carnaval está Pablo Tobillino, un tipo muy importante hoy en lo que es la estructura de poder, no solo del fútbol, sino de la política. Porque un tipo que juega como juega Tobillino en las redes, que se planta, que se mete desde el grupo Clarín hasta Verón, hasta no sé, hasta Caruso, porque es más fácil pegarle a Caruso, vos decís, Tobillino le pegó a Caruso, sí, pero pará, también le pegó a Saro, le pegó a... Es un tipo que juega, ¿bien? Y yo me preguntaba por qué Tinelli va a un lugar como Carnaval. Una de las respuestas que encontraba es, y capaz que a Tinelli todo eso que hace rato que se viene hablando que le podría suceder económica y judicialmente se le está por venir encima y necesita un resguardo. Un resguardo es alguien que le pueda dar una mano en un momento en que las balas ya no le piquen cerca, sino le empiecen a impactar. Ya no tiene, como tuvo durante muchos años, la espalda de Manieto y el grupo Clarín con Canal 13, con lo que eso significa. Y Tinelli sabemos que a nivel personal es un tipo que ha cometido muchos, voy a ser bueno, errores económicos como empresario. Deudas, que en los últimos tiempos hasta algún que otro ex empleado salió y dijo, che, Tinelli me debe plata. Recuerdo hace poquito a Flor Peña diciendo algo parecido. En las últimas horas se ha conocido cuántos son los cheques rebotados que tiene Tinelli con la FLIA. Tinelli en un momento era Idea del Sur, que después se lo vendió a Cristóbal López, que después creó una empresa, después creó otra. Bueno, lo que pasa generalmente con un tipo que le va mal con una empresa, o la hace desaparecer o la vende y crea otra y así va viviendo. Bueno, Tinelli viene viviendo así hace rato en lo que respecta a sus empresas. Un Tinelli que como conductor de televisión es sin dudas el mejor de la historia de la TV. Y el mejor en este caso lo voy a decir porque no solo lo avala el rating, sino porque además es lo que pienso. Yo soy un tipo que me crié mirando a Tinelli y para mí Tinelli era un genio conduciendo Video Match, Showmatch. Después, bueno, después a mí no me gustaron los productos donde ya la gente bailaba, era más un programa de chimentos que algo gracioso. Pero Tinelli, durante 15 años, fue sin dudas un tipo al cual consumí permanentemente. Es verdad, era otra tele, había 4 canales, en las casas se comía mirando la tele y la verdad es que al otro día íbamos a la escuela y hablábamos de Video Match y nos reíamos. Y no es verdad que Tinelli era solo el que presentaba, que los graciosos eran... No, Tinelli llevaba adelante el show de una manera espectacular. Tinelli, durante muchísimos años, y no descubro nada, pero lo quiero decir para que no quede como que no, vos a Tinelli no tenés ni con qué empezar, a Saro, con todo lo que hizo. No, probablemente sí, obvio, no existo yo al lado de Tinelli. Pero puedo hablar, porque tengo ganas. Y porque nunca le tuve miedo a Tinelli. Y porque nunca
fui empleado de Tinelli y hubo muchos que, como fueron empleados de Tinelli alguna que otra vez, tienen, los entiendo, esa cuestión de no querer hablar de aquel que te dio laburo. Aquellos que le dio laburo pero después no les pagó, sí hablan. Pero después hay otros que se lo ganaron, pero también han sido y son lo que son por haber estado con Tinelli. Tinelli como conductor, un número uno. Tinelli como empresario, un espanto. Le fue mal en todos lados. En todos lados dejó quilombo, empezando por la primera experiencia que la gran mayoría recuerda del Badajoz, siguiendo después con el vóley, metiéndose, como les dije recién, como dueño de productor y después teniendo que salir a venderla porque no podía pagar, Ideas del Sur, y ahora con la FLIA, que ya en una etapa más pajera de Tinelli, de querer laburar menos y seguir teniendo un montón de empleados como si siguiesen los 90, porque esa es la gran cuestión de Tinelli. La gran cuestión de Tinelli es que él cree que todavía está en el 95. Está más cerca de estar arriba del colectivo 95 que en el año 95. Tinelli sigue viviendo una vida que no va de la mano a nivel producción de guita con la realidad. O sea, no pasa. No sucede. Por eso Tinelli tiene que ir y venderle los derechos de la imagen de su familia con un reality. Creo que era Amazon. Amazon fue, ¿no? Para hacer la vida de los Tinelli. Y agarrarse unos mangos porque tiene que tapar huecos. Lo que pasa que Tinelli, cuando agarra un poco de guita, no hace lo que el manual del deudor debiera hacer para el que es víctima, en este caso, que es al que le deben. ¿Qué hace Marcelo Hugo de Bolívar? Debe 2 palos 700, vende una casa y en lugar de pagar los 2 palos 700, paga 300. ¿Por qué? Porque se tiene que quedar con unos mangos para seguir manteniendo el ritmo de vida. Bueno, les voy a contar cómo es la historia, gente, y sin rodeo, y voy a ir al grano. Cuando era vicepresidente de San Lorenzo, y San Lorenzo era presidido por Lamens en la última etapa de Lamens presidente, antes de que él después termine siendo presidente, que ya nos acordamos todos, que terminó yéndose, pidiendo licencia, fiel al estilo, porque también recordemos que cuando fue vicepresidente de San Lorenzo, pidió licencia y después volvió porque San Lorenzo salió campeón de la Copa Libertadores. Hay un pedazo de la Copa Libertadores, que no me acuerdo si era un pedazo así o un pedazo asá, de toda la Copa Libertadores de San Lorenzo, que Tinelli había pedido licencia. Después, como salió campeón, volvió. Y como es Tinelli, nadie dijo, che, pero vos, Tinelli, estabas licenciado. ¿Qué tenés que ver con esto? Bueno, la vida de Tinelli fue siempre igual. Altos, bajos, respecto a si me putean me voy, me meto en la mesa del hambre, le empieza a ir a Alberto y me voy a la mierda, le empieza a ir mal a Alberto, me voy a la mierda. Tinelli fue siempre un tipo así. Me meto en el fútbol, en la AFA, me pegan una patada en el culo en la AFA, vuelvo a San Lorenzo porque necesito volver a tener poder. Pero ahora está con un quilombo grave Tinelli. ¿Cuál es ese quilombo grave? Que Tinelli pidió plata cuando era vicepresidente de San Lorenzo y no la devolvió nunca. Tinelli pidió plata a una financiera de Rosario. ¿Bien? ¿Qué pasa? Esta financiera de Rosario le vendió la deuda que tenía Tinelli a Scaglione, que es quien hoy empieza a ser más conocido porque compró Telefe. ¿Bien? Que es un empresario importante que tenía medios del interior, pero que ahora, desembarcando en Telefe, con lo que significa Telefe, que es el canal más visto de la Argentina y que tiene a Paramount, es Telefe, ¿no? ¿Qué voy a explicar Telefe? Scaglione compra la deuda de Tinelli. Entonces Tinelli deja de tener la deuda que tenía con aquella financiera y la empieza a tener con Scaglione. Ojo, esto es muy común que suceda, que vos le debes plata a una financiera, esa financiera le vende la deuda a otro y vos se la debes a otro.
es común para estos tipos. Para vos que no llegás a fin de mes, lo más común es pedirle guita a tu tío para pagar la tarjeta. Pero a otra escala es más o menos lo mismo. La diferencia es que no es lo mismo deberle guita a uno de los dueños de Telefe, de medio del interior, que a tu tío. Ojo, a veces tenés un tío bravo y te caga a trompadas, ¿eh? Tinelli no entiende y no entendió nunca que él, al salir de garante, la deuda no es de San Lorenzo, es de él. Por eso, como ustedes habrán visto en el último tiempo, Tinelli en un momento amagó a querer pedirle la guita a San Lorenzo. San Lorenzo le dice a Tinelli: anda a cagar, hacete cargo vos. ¿Cómo? Por ejemplo, se tiene que hacer cargo San Lorenzo de los caprichos de Tinelli cuando compró a los hermanos Romero, cuando puso guita que después, cuando llegó Bergini, cobraba $700.000, Monetti, Piatti. Jugadores que ganaban un montón de guita. Entonces yo ahí lo entiendo a San Lorenzo, entendamos a San Lorenzo como si fuese un individuo que le dice: no, Tinelli, anda a cagar, vos saliste como garante en su momento, pero después trajiste a este y no lo garpaste vos, lo garpa San Lorenzo. En realidad no lo garpa, porque no garpa nunca San Lorenzo, pero debiera, y en algún momento lo va a pagar San Lorenzo, porque eso es lo que pasa con estos tipos como Tinelli, que endeudan y después en algún momento alguno la paga, ¿eh? O la paga la AFAP, como escuchamos la semana pasada, que San Lorenzo tuvo que pedirle guita a la AFAP para poder pagar todos los quilombos que tiene. Tinelli empezó a tener una deuda con Scaglione, que, repito, es quien compró Telefe hace poquitos días. Scaglione quiere cobrar su guita, o sea, como la quisieras cobrar vos, cualquiera, como corresponde, porque la tiene documentada. Tinelli empezó a prometer: bueno, te la pago con la venta de la casa de Uruguay. Que como Tinelli es un tipo público, muchas veces nos enteramos. Tinelli vendió una casa. Si después vende una casa el tío de Mati Paso, no se entera nadie. Si vende una casa el abuelo de Renzo, no se entera nadie. Pero como es Tinelli, te enterás, porque aparte tiene una casa que vale $2.700.000, $5 millones, $10 millones, aparece en la foto, una casa enfrente al mar, en Uruguay. Es un poco más cara que un 2 ambiente en Parque Patricio. Pero ¿qué pasa? Tinelli, en lugar de honrar su deuda, no, fue pagando de a poquito. Te debo 2 palos 700, te doy 200. Y te la voy a pagar, y te la voy a pagar, y así 1 año, 2 años, 3 años, y llegó el momento donde se acabó el plazo. Se acabó el plazo y Tinelli tiene que pagar. Y si no, lo empezarán a embargar. Y si no, empezará otro proceso. Un poco más crudo. Yo creo que le llegó la hora a Marcelo Hugo de Bolívar de hacerse cargo de todos los quilombos que fue generando durante todos estos años. Y que no lo van a esperar más. Se acabó, no lo van a esperar más. Y no es al único al que le debe plata. Tinelli le debe plata a otras personas. Y como empezó la caída de Tinelli, porque Tinelli antes, ¿con qué jugaba? Con que, mirá que yo soy Tinelli, a la noche voy al aire y te aniquilo. Porque eso es lo que hacía Tinelli durante muchos años. ¿Qué hacía Tinelli? Ponémela, gobierno de la provincia de Buenos Aires. Ponémela. Porque los gastos que tenían eran impresionantes, porque él, además de ser conductor de Videomatch, ¿se acuerdan que producía programas para Canal 13? Que eran de él. Que gastaba un montón de guita, porque acuérdense que una época donde toda la programación era casi derivados del programa de Tinelli, algunos de ellos producidos por él. En algunos casos hasta ha comprado radios
pero no me quiero meter en... porque es imposible acordarse de todo lo que hizo Tinelli. Lo que pasa es que en una época tenía poder Tinelli. Y lo ejercía el poder. Y salía, juntaba un par de cabezas y la guita la juntaba. Iba y le decía, por ejemplo, al pelado Larreta, por ejemplo. Che, Horacio, hacemos la presentación de Showmatch en la ciudad de Buenos Aires. Mostramos el Metrobús, salimos. ¿Se acuerdan cuando cortaban la ciudad de Buenos Aires y Tinelli entraba? Bueno, dale, ahora ¿cuánto hay? Bueno. Lo mismo con la provincia de Buenos Aires. Bueno, dale, ¿cómo? Mirá que si no a la noche salgo y digo que... porque Tinelli empezó a jugar de esa manera. Claro, ahora se le acabó, porque imagínate que tiene que salir a comprar bots para no dar lástima en este programa pedorro que está haciendo. Ya, ¿quién va a apretar Tinelli? Imagínense Jorge Macri, Kicillof, Milei. Si Tinelli en el programa que hace en Carnaval los intimida, se cagan de risa. Se cagan de risa. Entonces ahora se le vino la noche porque tiene que pagar. Tiene que pagar y no ha sido un buen pagador Tinelli. Esa es la verdad. Por eso durante todos estos últimos días empezaron a escuchar en muchos medios algo que antes no se escuchaba. Que es que Tinelli está con quilombos reales. Habló de una amenaza, Tinelli. Esta es la típica. Decir, me están amenazando. Me están amenazando. En su momento también lo hizo cuando se fue de San Lorenzo. Me voy porque me amenazan. ¿Y se acuerdan lo que había sido la amenaza? Un pibe en Twitter al que le allanaron la casa. Si yo cada vez que me amenazan por Twitter tengo que denunciar gente, me mudo a la comisaría o a la fiscalía o a... Dejémonos de hinchar las pelotas. Bueno, esto es lo que está pasando con Marcelito Tinelli. Esa es la verdad. A San Lorenzo, seguramente en algún momento Tinelli le hizo muy bien. Yo de eso no tengo duda. Habrá acercado gente que puso guita. Él debe haber puesto y después debe haber querido llevarse. Y el problema es que llegó el momento de pagar la que él firmó como garante. Porque si vos sos garante, y esto no es la primera vez que pasa, esto ha pasado en el fútbol, que hay tipos que han salido como garantes de deuda de los clubes. Cuando vos después te vas de ese club, es muy difícil que la cobres. Y la plata la empezás a deber vos. Y vos tenés que honrar o no tus deudas. Bueno, llegó el momento donde si no honra sus deudas Marcelo Tinelli, va a estar complicado. Va a estar complicado.